ciego. Jesús de Nazaret. Es verdad. Es verdad. Maestro, esta gente debería irse. No tenemos nada que darles de comer. Si van a los pueblos encontrarán comida. No hace falta que se vayan. Dadles de comer vosotros. ¿Cómo? Son miles de personas. No podemos alimentarlas a todas. ¿Queda algo de comida? Esto es todo lo que tenemos. 5 hogazas de pan y 2 peces. Poned los panes y los peces en los cestos. Y dádselos a la gente. Adelante. ¿A qué esperáis? Hacedlo. Lo siento, solo hay uno. No tenemos más hambre. Mi hijo no tiene nada. Solo hay uno. Hay muchos. Yo también. Acercaos. Acercaos. Mirad. Vamos, vamos. Vamos a ver en el versículo 1, por favor abran sus Biblias, que Dios les bendiga con este estudio tan hermoso. Vamos a encontrar algunas cosas, unas enseñanzas para todos nosotros. Vamos a orar antes. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra, Señor, que alumbre el entendimiento de todos nosotros, Señor, nos muestre, Señor, las maravillas de tu ley. Te glorificamos, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, vamos a leer el versículo 1, dice que salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, como siempre, ¿verdad? Los discípulos atrás del Señor siguiendo a Jesús. Y bueno, pues aquí tenemos aquí el mar. Yo espero que aquí no me llegue acá y me moje de repente. Estamos un poco cerca aquí ya de la playa. Pues aquí el mar de Galilea, donde pues pasó todo esto. Muy cerca ahí ya de los lugares a donde Jesús también
ministró y grandes cosas pasaron aquí en este mar. Vamos a ver la multiplicación de los panes, como Pedro fue rescatado cuando se estaba ahogando del agua. En fin, pero bueno, nos dice en el versículo del 2 al 4, llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Decían, pues, ¿qué sabiduría es esta que le fue dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, ¿no? O sea, se asombraban, se escandalizaban y decían, pues, ¿cómo es posible? Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Entonces, bueno, aquí, ¿verdad? Con estos proverbios que el Señor Jesús de repente, pues esa sabiduría con la que siempre hablaba, pues frenaba esos embates, esos juicios de todos estos hombres religiosos. Y vamos a ver cómo aquí en Nazaret, pues está en la sinagoga, ¿no? Y pues la gente admirándose de su doctrina. Pero fíjese lo que dice el versículo de ahí, el capítulo 6, versículos 5 y 6 de Marcos, dice que no pudo hacer ahí ningún milagro. O sea, tú dices, el Señor Jesús, bueno, siempre haciendo milagros por todos lados, pero acá en Nazaret no pudo hacer ningún milagro. Dice, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Pero estaba asombrado, aquí está la clave, entendemos por qué pasó esto, por la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces la incredulidad, pues que es una barrera, ¿no?, al poder de Dios. O sea, aquí ve usted cuando hay duda, dice Santiago, cuando tú ores no dudes, porque no vas a recibir nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, para un lado y para otro son llevados. Pues así, ¿verdad? La incredulidad peor fue el pecado de la generación que salió de Egipto y que iban a la tierra de Canaán y se quedaron en el desierto. Dicen hebreos que fue por su incredulidad. Entonces dice el versículo 7, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, ¿verdad? Siempre llevando ahí, pues el otro, mientras uno testificaba, el otro estaba orando, o había mucha gente, pues se repartían a la gente. Pero dice entonces, pues no nomás los envió así, nada más, ahora vayan y hagan esto, ¿no? Sino les dio autoridad, esa exousia con la que nosotros fuimos investidos al ser hechos hijos de Dios, en Juan 1:12, les dio autoridad para ser hechos hijos de Dios. Pero esta autoridad ya era una autoridad y un poder que decía sobre los espíritus inmundos, así como para cállate, enmudece. Y ustedes vieron lo que pasó con el anterior caso, ¿no?, con el Gadareno. Pero aquí también el Señor los mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente un bordón, que no llevaran ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que se calzasen las sandalias y no vistiesen 2 túnicas, o sea, como una prueba de su fe. Así también en Australia había una organización de misioneros, pues que más o menos así mandaban a los que querían graduarse en las misiones, y los mandaban así, pues que sin dinero en las bolsas, y no tenían que llegar ni representar una tragedia o hacer pensar a la gente que necesitaban dinero o que no habían comido, que necesitaban para dormir en algún lugar. Una prueba de fe muy fuerte, y los que pasaban estas pruebas pues los graduaban de misioneros. Una escuela ya en Australia, también en Londres había otra igual. Versículo 10, y les dijo, donde quiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgan de aquel lugar. Y si en algún lugar no los reciben y los oyen, salgan de ahí, sacúdanse el polvo que está debajo de sus pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y entonces vean ustedes esta autoridad y este dunamis, este poder con el que fueron investidos de lo alto, ¿verdad? Que el Dios, ¿verdad?, les ungió, echaban fuera demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban.
pues ni más ni menos ahí la chambita que el Señor Jesús, cuando Él se fue, le dejó a la iglesia. Pues básicamente aquí 3 cosas que vemos, entre las muchas importantes que hizo Jesús, acá los discípulos entrenándose, pero llevando a cabo la obra, porque cuando se iba Jesús, la iban a proseguir ellos. Y así es para toda la iglesia, para ti, para mí, para todos los que formamos el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Tenemos que predicar, número 1, tenemos que liberar. Aquellos que necesiten liberación, pues hay que entrenarse en guerra espiritual, hermano, hay que conocer sobre esto, orar por los enfermos, pues era parte del ministerio de Jesús del día, ¿no? Y también pues puede ser para cualquiera de ustedes, de nosotros que estemos en el servicio al Señor. Pero ven entonces lo que pasa aquí enseguida, viene la muerte de Juan el Bautista, ¿no? Vean cómo Marcos presenta a Juan, pues es el cumplidor de una profecía muy hermosa de Isaías, pues que está tomada también de Malaquías, del libro del Éxodo, y esta profecía hablaba de un mensajero que iba a venir por delante de una voz que iba a estar clamando en el desierto. Así fue como apareció Juan el Bautista, recuerdan, cumpliendo esta profecía. Y dice que Juan usaba un manto hecho de pelo de camello, y que se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre, pues a la manera de Elías. O sea, Elías andaba vestido igual, pero muchos pensaban que era Elías también. Y bueno, Juan proclamaba el bautismo del arrepentido para el perdón del pecado, ¿no? Pues era el bautismo, ¿verdad?, con el que Juan el Bautista llevaba a cabo también en su ministerio. Pero según San Marcos decía que después vendría de él alguien que no los bautizaría solamente en agua como él, sino que los bautizaría en el Espíritu Santo, hablando del Señor Jesucristo. Y acá después, bueno, se narra la muerte de Juan, ¿verdad?, a manos de Herodes Antipas, el tetrarca, que había escuchado mucho acerca de Jesús y pensaba que Juan el Bautista había resucitado de los muertos, ¿no? Ya después cuando pasó esto, pues se dio cuenta, ¿verdad?, que como explica posteriormente Marcos, que como Juan había condenado a Herodes Antipas por casarse con Herodías, por meterse con Herodías, ¿verdad?, la exmujer de su hermano, al que llamaba Felipe. Y después la hija de Herodías, la que le llamaban por ahí, que parece que en un historiador famoso le puso Salomé. La Salomé, esta famosa, empezó a danzarle a Herodías, a Herodías. Y entonces pues le complació tanto que le dijo a Herodías, a Salomé, pues pídeme lo que quieras como premio, que yo te lo daré. Y entonces Salomé va y le pregunta a su madre, la cual le dice, pues pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque estaba Herodes así, pues muy dudoso, y todo esto, pues sin embargo ordenó la decapitación de Juan. Y su cabeza entonces le fue entregada, ¿verdad?, a esta chica en un plato. Muy bien, vamos a ver ahora, esta historia ya la vieron ustedes, la alimentación de los 5,000, qué hermosa historia, ¿verdad?, la representación ya gráfica, como les hemos venido presentando en algunos casos, películas, ¿verdad?, antes de sacar ya una conclusión de ella, pues esto que tuvo lugar en las montañas a orillas del mar de Galilea, aquí, junto, pues podría ser en alguna parte de acá, ¿verdad?, del lago, en el lago Tiberíades, así también era como le llamaban. Está a la orilla al noroeste de Galilea, aquí en Israel. Y también este mar llamado mar o lago de Tiberíades o lago de Genezaret, y en hebreo Kineret, ¿verdad?, así es como le conocen, del hebreo Kinor, debido a su forma como de un arpa. Ustedes ven desde una toma aérea este lago, ¿verdad?, hermosísimo, y parece un arpa primitiva o lira.
Y es un lago de agua dulce, usted lo ve así, pero pues es de agua dulce, ¿sí? Del Asia Occidental, situado en la región del Próximo Oriente, ¿verdad? Y perteneciente a Israel, ¿verdad? Aquí pues se nutría ¿cómo se llama? El lago el Jordán, el río Jordán, y ahí desembocaba también. Y bueno, vemos cómo Jesús recibe la noticia del asesinato de Juan el Bautista y cruza pues, el mar, ¿verdad? El mar de Tiberíades, se va hacia un monte desierto, ahí cerca de la ciudad de Betsaida, por acá hacia la derecha está Betsaida, para estar a solas. Ustedes ven como siempre buscaba el Señor para estar en oración, fortalecerse, ¿no? Con tanto trabajo, enfrentar el demonio, de las turbas y sanar, predicar y cuantas cosas tenía que hacer el Señor. Pero aquí entonces vemos que al enterarse de su partida, mucha gente lo sigue a pie, de forma tal que Jesús se encuentra después, que hay una gran multitud. Ustedes vieron la película, cómo llegaban, toda la gente llevando a los enfermos, ¿verdad? Los paralíticos en camillas y gente cargando, y en fin, ¿no? Y Jesús los ve y se compadece de esos y dice que curó a muchos enfermos, predicando su mensaje, siempre el evangelio del reino de Dios a toda la gente. Pero cuando ya se hacía tarde, ya estaba oscureciéndose, más o menos en una hora parecida a esta, ¿verdad? Aquí pues que todavía se alcanza a ver bien, a leer bien, pero se le acercaron sus discípulos y le dijeron que despidiera a la gente de plano, ¿no? Para que fuese a las ciudades vecinas a comprar, pues se fueran a comprar comida. Señor, pues mándalos ya porque ya es tarde, no les va a dar tiempo, se quieren regresar, no que se queden aquí a dormir. Pues el pasto en esos lugares era un poco alto, era colchonadito, y pues aquí no tenemos detalle, pero aquí, así como en el Monte de las Bienaventuranzas, ¿verdad? Que ya veremos adelante, van a ver ustedes qué hermosos prados. Pero él respondió, el Señor Jesús, vemos en Lucas 9:13, denles de comer ustedes mismos, les dice Jesús a sus discípulos. Pero ante la aparente imposibilidad de hacerlo, los apóstoles reflexionaron sobre la situación. Los ves que se quedan confundidos. Bueno, son más de 5,000, vienen las mujeres, los niños, que sería como el doble, ¿no? Imagínense cada hombre que fuera ahí con su mujer, pues de 8 a 10,000 más los niños, pues era muchísimo, ¿no? Pero entonces Felipe dice que estimó que 200 denarios no eran suficientes pues para comprar comida para tantos. Ustedes saben que el denario es una moneda romana que equivalía a un día de salario, ¿verdad? Para un obrero soldado. Mientras que Andrés, ¿verdad? Vemos que Andrés el apóstol encontró un niño que tenía 5 panes de cebada y 2 pescados nada más. Entonces, sin preocuparse, el Señor ordenó que siéntenlos en grupos de 100 y de 50, ¿no? Organícense y póngalos ahí. Entonces dice ahí en Marcos 6, versículo 41, esta es para mí la clave de todo este pasaje, de todo este encuentro precioso, de este milagro portentoso. Dice, tomó entonces los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, ustedes vieron la película, ¿verdad? Como bendijo los panes y los pescados y partió los panes y los dio a sus discípulos. Estos 5 panes los partió, se los dio a sus discípulos en los canastos. Dice, vayan y pónganlos adelante y repártanlos, ¿verdad? Y los 2 pescados también entre todos ellos. Pero fíjense, dice que los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños. Y cuando todos quedaron saciados, Cristo entonces ordenó, y esto aparece también en la misma historia, pero en Juan, ya en el Evangelio de Juan, capítulo 6, 12, dice que les dice Jesús, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Y se juntaron 12 canastas de sobras, o sea, no habiendo más que 5 panes y 2 pescados, les dio a comer a cerca de 8 o 10,000 gentes, ¿verdad? Entre mujeres y niños y hombres, varones. Y todos sobraron 12 canastas de sobras. Esta es la abundancia que Jesús nos promete cuando Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esta es la abundancia
que hay, ¿verdad?, que está escondida en los misterios, las verdades de los principios espirituales escritos en la Biblia, ¿verdad? Qué hermoso. Y esto yo lo que veo aquí para mí es un mensaje que me inspira a la consagración. Habla de consagración, que la consagración es la dedicación de una persona, ¿verdad?, o cosas para el servicio de Dios. Así consagraban y ungían todos los utensilios que se iban a usar para el servicio en el tabernáculo, por ejemplo. Y esto es lo que vemos, como lo que consagramos de nuestra vida a Dios, hermanos, ¿verdad? Dice aquí, viene entonces a tu vida la multiplicación. O sea, después de la consagración viene la multiplicación, viene la abundancia. Tú quizás estés pensando, pues sí, prometiste una vida abundante y pues yo veo que no es tan abundante, ¿verdad, Señor? Sí, no, pues tampoco es tan abundante nuestra consagración. Y aquí es un secreto que tiene esta historia muy importante, una clave para tu vida espiritual. La consagración, una dedicación de tu vida al servicio del Señor. Yo no sé qué me quieras usar, pero yo, Señor, me consagro mi vida para servirte, lo que tú quieras. Yo te voy a servir en la iglesia, en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, a donde tú vayas, a donde yo vaya y tú estés, ¿verdad?, ahí presente, pues yo te voy a servir de la manera que tú me digas. Enséñame a hacerlo y prepárate para eso. Pero ese poco, ¿verdad?, tú quizás piensas, pues no tengo mucha inteligencia, no tengo mucha preparación, no tengo mucha labia, como dicen, no tengo mucha locución, no soy muy erudito, pero lo poco que tú tienes, porque es fiel en lo poco que pasa, en lo mucho también lo será. Entonces lo poco que tú tengas, los 5 panes, los 2 pescaditos, de todo lo que tú tengas, cuando tú los consagras al servicio. Ahí está mi coche, un bolchito, ¿verdad? Pues es 2004, no está tan viejito, pero pues todo jala, Señor. Ahí está. Los hermanos que viven cerca, ¿no?, de mi casa, en la colonia, o por qué no, si yo voy a la iglesia puedo ponerme de acuerdo, recoger un hermano y llevarlo y después traerlo, pero tu carro está consagrado al servicio del Señor, tu casa para recibir gente, para dar estudios, pues lo que tú tengas, ¿no? Así como le ofrecían, ahí está la barca, úsala, Señor, y aquí está mi casa, úsala, Señor. Pues así, ¿verdad? Este estudio nos muestra esto. Dios multiplica tu amor, tu mansedumbre, tu bondad, tu gozo, tu templanza. La provisión de Dios se va a multiplicar. El entendimiento que tú tengas del Señor. También la sabiduría que Dios te va a dar, la revelación. Todo se va a multiplicar. Pero antes de eso, la consagración. Levantas tus ojos y consagras, ¿verdad?, eso que tú tienes. Sea poco, sea mucho, sea más o menos, pero lo que sea, consagrado al Señor, dedicado a Él, a su servicio, ¿sí? Esta casa está consagrada para tu servicio, Señor. Mi comedor, ¿verdad?, está consagrado, los alimentos. Todo lo que tenemos, Señor, es tuyo, es para tu servicio. Y úsalo para servir al Señor. Eso es consagración. Vean, hay unos ejemplos, Hechos 6:7, cómo crecía la palabra del Señor, y entonces el número de los discípulos, dice, se multiplicaba grandemente, ¿sí? Viene la consagración, la palabra de Dios, empiezas a dar estudios, empiezas a estudiarla, y empieza el Señor a llevarte, a moverte, a querer servirlo, y a quererlo buscar, y a vivir para Él. Y dice, crecía la palabra y muchos se consagraban al servicio del Señor y venía la multiplicación. Y hay muchos textos, Hechos 12:24, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En Hechos 13:1 había entonces en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como efecto de la consagración, Dios proveía a esa comunidad, pues, de profetas, de maestros, de evangelistas, y así es para los pastores igual, para nosotros los siervos del Señor, ¿sí? Entonces todos estos ejemplos, ¿verdad? Como la promesa de 2 Corintios 9:10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come,
proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ay, caray, no voy a llegar aquí el agüita, me moje. Vea también cuando Abraham se consagró a Dios, leemos en Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Se da cuenta? Y habiendo esperado con paciencia, pues alcanzó la promesa. ¿Ve? Entonces esta también es la verdad que fue la que llevó, recuerdan la parábola del hijo pródigo, precisamente este principio, esta verdad fue lo que llevó al arrepentimiento al hijo pródigo. Lean Lucas 15:17 y dice, volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco de hambre. ¿Sí? O sea, si en la casa de mi padre, si yo tan solo me arrepiento y me consagro y regreso otra vez a mi Padre, ¿verdad? Celestial, y regreso, pues ahí hay abundancia. Mientras acá, mientras no estás consagrado, estás padeciendo de hambre, de muchas cosas. ¿Sí? Estás en un terreno donde no es el terreno de la bendición. El terreno de la bendición es el terreno de la consagración. Pues espero que ustedes hayan sido bendecidos con este estudio. Vamos a ver pronto, ¿verdad? El estudio, pues de cómo Jesús anda sobre el agua y cómo llega a Genezaret y sana a muchos enfermos. Es pasaje para concluir con el capítulo 6. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga.